Bendito sea el nombre del Señor en este día. Le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, porque el Señor es bueno y grande en misericordia con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia con cada uno de los que le temen, pero Dios tiene misericordia de todos, pero es grande en misericordia para con los que le temen. Porque la misericordia de Dios se extiende sobre la tierra todos los días para todos los hombres, y Dios bendice a todos los hombres de la tierra de una y de otra manera conforme a las necesidades del ser humano. Estamos conscientes de que todos tenemos necesidades, aunque hay personas que son prepotentes, y lo voy a hacer claro, no me retraigo de la palabra porque quiero ser específico en esto. Hay personas que son prepotentes, que dicen que no necesitan nada de nadie, inclusive de Dios no necesitan. Ellos dicen que todo lo que tienen lo tienen porque ellos han trabajado, porque han luchado, porque se han esforzado por su conocimiento, su poder, su sabiduría. Se dan los méritos a ellos. Pero la palabra de Dios dice que Él engrandece a quien Él quiere engrandecer y empobrece a quien Dios quiere empobrecer. Él dice que Él quita reinos y Él pone reinos. Así es de que Dios es soberano y tiene poder para hacer todas las cosas. La palabra de Dios dice que Él tiene poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es de que la gloria es para Dios. Dios es grande, es bendito y es veraz. Él sabe lo que hace y tiene poder. Normalmente toda la gente tiene necesidades, y regularmente la mayoría de la gente pide a Dios. Y aunque hay gente que tiene demasiado, vemos que está bien y todo, pero dentro de ellos tienen necesidades y piden a Dios conforme a sus necesidades. Hay personas que tienen mucho y quieren más y también le piden a Dios más, pero Dios es soberano y Él sabe todas las cosas, y Dios es grande y misericordioso, y a Él le tenemos que alabar hoy y siempre por todo lo que Él hace y Él nos da y lo que Él es. En este día vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comprender por qué a veces aún los que se dicen ser ministros, y lo digo así claro también, los que se dicen ser ministros, porque de esto abunda mucho en la tierra, se ponen a predicar acerca del conocimiento de Dios, y predican a un Dios que ellos creen que es Dios, mas sin embargo están muy alejados de la certeza de lo que es Dios. Necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas para comprender de la mejor manera posible y clara, lo más posible claro que se pueda, acerca del conocimiento de Dios. Y esto lo vamos a ver acerca de la Escritura, con la Escritura en la mano, para ver y comprender que muchas veces estamos equivocados y tenemos un Dios en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que creemos que estamos bien con Él. Podemos ver también que a través de las religiones se enseña diferentes dioses a la gente, y se les dice en cada religión que ese es el Dios verdadero. La palabra de Dios es la única palabra
que tiene la seguridad en ella de que es palabra de Dios, porque Dios hizo todas las cosas perfectas. Él no dejó nada a la casualidad. La escribieron muchos hombres en diferentes épocas de la vida humana, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, sin saber ellos, aún hasta ahora nosotros lo sabemos, que ellos escribían cosas que ya otros habían escrito. Poco a poco se fue conformando lo que ahora tenemos como Biblia, como libro sagrado, como las Escrituras, como la palabra de Dios. Y lo tenemos conformado de esta manera. ¿Por qué? Porque esos hombres que escribieron, instruidos y guiados por el Espíritu Santo, concordaron en lo que escribieron perfectamente en lo que se había escrito. Las profecías se escribieron y se pronuncian antes y el después en las Escrituras, y concuerda lo que la palabra de Dios dice de ellas. Es un libro maravilloso, un libro sorprendente, que tiene vida, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva. Así dice, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Maravillosa es la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, dice la Escritura. Así dice que es una palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. En varias partes de la Escritura dice que es una palabra viva y cobra vida, porque habla por sí sola. Y Dios dice de su palabra que la palabra que sale de la boca de Él no volverá a Él vacía, porque tiene vida, sino que hará, así dice, sino que hará para lo que fue enviada y prosperará. Gloria a Dios. Vemos cómo la palabra de Dios tiene facultades, puede hacer cosas, porque dice que hará para lo que fue enviada. Gloria a Cristo Jesús. Por eso empezamos a notar situaciones que nos confrontan en la realidad de que es la palabra verdadera de Dios verdadero, y que no hay otro Dios más que Él, porque su palabra lo dice, que fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien salve. Solamente Él es el único que da vida eterna en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Es grande de ser estimado y tenerlo en nuestro corazón atesorado, porque tenemos conocimiento de esta manera de Dios poco a poco, creyendo en la palabra de Él. Vamos a orar para poder entrar en la lectura de la palabra y empezar a pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija, nos guíe y nos instruya en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en estos momentos yo vengo delante de su presencia, Señor, con regocijo en mi corazón, Padre eterno, ya que es la primera ocasión que podemos transmitir en este nuevo año, Señor, para la gloria de su nombre, Señor. Traemos este mensaje, Señor, de su corazón, porque usted nos lo dio, y el Espíritu Santo en este día sé que lo hará, y yo le ruego que lo haga en el nombre de Cristo Jesús, que lleve este mensaje a cada corazón que lo va a escuchar, que sea de grande bendición y provecho para sus almas. Padre, bendiga a cada alma, a cada corazón que dispone su tiempo para escuchar esta predicación en el nombre de Cristo Jesús, y sea usted llevando el mensaje a sus vidas. Padre, yo le pido que me dé sabiduría a mí, porque yo necesito recibir también el conocimiento suyo, y necesito su dirección, Padre. Necesito su presencia en mi vida, su gracia, su amor y su verdad en mi vida, Señor, porque no puedo llevar palabras
blasfemas de mi boca que no provengan de usted, sino que tengo que hablar verdad suya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La gloria es para usted. Bendito sea su nombre por toda la eternidad, Padre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Yo hablaba que aún hay ministros que comparten acerca de las Escrituras sin tener conocimiento de Dios, porque quizás conozcan las Escrituras, pero desconocen al Dios de las Escrituras. Y esto, ellos pueden decir, es que esto no es posible. Si yo acepté a Dios, si yo creo en su palabra, pero ahorita lo vamos a ver. Muchas veces nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón cuando empezamos a conocer a Dios y lo aceptamos, el trabajar para Él, el ser un siervo de Dios, y va acrecentándose este deseo dentro de nosotros hasta que llega el momento que creemos que tenemos el llamado de Dios. Pero cuando Dios hace un llamado, Él es directo y Él es firme y trae ese llamado a nuestras vidas, y aparte lo confirma el llamado que Dios nos hace, y Él nos prepara. Muchas veces los hombres, cuando tienen el deseo, no buscan a Dios, y es necesario buscar a Dios. Y yo digo, no buscan a Dios, sino que buscan los lugares y las personas que los pueden instruir en la materia de las ciencias bíblicas, que es la apologética y algunas otras materias que hay en las carreras que se cursan en los institutos bíblicos. Podemos entender que esa gente tiene el deseo de estar preparada, pero van a lugares y a personas, puedo decirlo con claridad, incorrectas. No es malo tener más conocimiento, yo no me opongo a ello, pero se olvidan de lo principal: estar en la presencia de Dios, conocer a Dios, y que Dios les confirme el llamado y que Dios les prepare. Yo rogué por muchos años en tener una memoria adecuada, ya que yo carecía de una memoria privilegiada que tuviera unos efectos en recordar la palabra de Dios. Yo la estudiaba y seguía estudiando con grande fervor y ánimo y deseo de conocimiento de la palabra de Dios. Lo hacía años y años, y mi mente no sirve para esto. Hasta que Dios abre las puertas del ministerio para predicar su palabra en mi vida, me di cuenta que mi mente seguía igual, mi cerebro no retiene la capacidad que se requiere para compartir la palabra de Dios. Por cuestiones científicas o médicas, quizás, que yo desconozco qué pasó, por qué. Pero lo maravilloso de todas las cosas, me di cuenta al empezar el ministerio, que no es mi mente, no es mi ánimo del deseo de predicar la palabra de Dios, no es el ir a los institutos bíblicos con las personas, maestros, directores, y temas que ya tienen establecidos para enseñar cómo trabajar en la palabra de Dios. No es esto.
Yo me di cuenta cuando Dios me abre la puerta al ministerio. Que no es mi mente, que no es nada. Es la mente de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es Él en nosotros. Porque nosotros queremos ocupar el lugar que le pertenece a Dios y querer trabajar y enseñar como si fuéramos nosotros Él. Pero Dios no nos ha llamado, o si tenemos el llamado, no fuimos al lugar adecuado para que Él nos preparase. Él es el que da las armas y da las fortalezas para que nosotros trabajemos en su ministerio. Él nos da la capacidad espiritual de amor, de conocimiento, y aunque carezcamos profundamente de conocimiento como lo soy yo, Dios al momento de estar tratando en su ministerio en nuestras vidas, porque es el ministerio de la obra de Dios, de la palabra de Dios, y Él está tratando en nuestras vidas, nuestro ministerio. Él está haciendo la obra en nosotros. Nosotros muchas veces lo apagamos, lo apartamos de nuestro ministerio y no le dejamos a Él el lugar para que Él obre en nuestro ministerio que Dios nos dio. Y aparte de todas las cosas, nos sentimos que somos propietarios, que son de nuestra propiedad, las almas y el edificio donde se predica, que esa iglesia es nuestra y las almas de esa iglesia nos pertenecen. Qué gran equivocación tenemos constantemente en el caminar de la vida espiritual, en el ministerio de la palabra de Dios. El rey David dice: ¿qué pues te daremos, Señor, si todo es tuyo? Él dice estas palabras y lo tenemos que reconocer. ¿Qué pues te daremos, Señor, si todo es tuyo? Y Él dice: y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Yo amo esta palabra del rey David, porque él reconoce que no tenemos nada y que no somos nadie, y que aún de lo que Dios nos da le entregamos a Él. Esta es una maravillosa palabra, reconocimiento de señorío de Dios y de la humildad de la condición humana. No somos nada. Y Él dice: ¿qué pues te daremos, Señor, si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos? Cuando tú empiezas a reconocer todo esto, quitas de ti el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la soberbia, y empiezas a trabajar por amor de las almas. Empiezas a trabajar porque no quieres que las almas se pierdan, porque dice la palabra de Dios: haya pues en nosotros, dice la palabra de Dios, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, su sentimiento de Él es el deseo de que toda la humanidad se salve. Es por ello que nosotros nos equivocamos constantemente y ocupamos un lugar que no nos corresponde en un púlpito para predicar, para que nos reconozcan a nosotros, y nos olvidamos que al que tienen que reconocer es a Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Es el único que tienen que reconocer. Fuera de Él no hay más Dios. Fuera de Dios no hay más Dios. Fuera del Espíritu Santo no hay más Dios. No podemos nosotros querer quitarle la imagen a Él y ponernos enfrente de Él para que nos vean a nosotros. Qué equivocados estamos. Es por eso que yo digo: no conocen al Dios de la palabra. Conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Hoy, quizás tú, si me escuchas, eres un siervo de Dios, y quizás estabas así y Dios te está hablando. Él quiere tratar con tu vida porque te ama. Y si Él te entregó el ministerio, si el ministerio es de parte de Dios, Él no te lo va a quitar. Porque la palabra de Dios dice que los dones y los ministerios son irrevocables. Dios, si te ha dado un ministerio, Dios quiere que entiendas
que te puso en este lugar para que alimentes a las almas, para que, como le dijo a Pedro, que una vez vuelto, él se encargara de edificar, de fortalecer y de guiar a sus hermanos. Porque le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿De qué se refería una vez vuelto? Porque Jesucristo le había dicho que le iba a negar. Iba a pasar por una crisis muy difícil, muy dura, que lo iba a hacer caer y lo iba a hacer que los demás lo vieran como algo que no confió en Dios. Y que entonces, ¿qué estaba pasando? La debilidad de ellos iba a ser transmitida por Pedro. Así es de que le dice, una vez vuelto, cuando él se ha levantado y se entrega y busque a Dios correctamente, porque a Pedro le pasó, dice que él cuando cantó el gallo lloró y se arrepintió de haber negado a Jesucristo, pero él en ese momento él volvió y se fortaleció, y él necesitaba darle de esa fortaleza y confirmar a sus hermanos. Entonces nosotros también somos llamados a esto. Si nos hemos equivocado usando el púlpito para nuestro servicio, nuestra presentación, nuestra fama, que tengamos poderío y quizás hasta economía a nuestro alcance a través del ministerio, y que lo usamos mal, ahora es tiempo que una vez vueltos nosotros entendamos y que volvamos confirmados también nosotros y confirmemos a nuestros hermanos para vida eterna. Este es el propósito de Dios, que nos ha llamado para vida eterna, para compartir palabra de arrepentimiento. Te vuelvo a repetir, palabra de arrepentimiento. Si tú empiezas a trabajar con la palabra del arrepentimiento, el diablo viene contra ti y necesitas prepararte, porque el diablo no quiere que nadie se arrepienta. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan, y que dice que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios, pero la voluntad del diablo es que no se arrepientan y que no sean salvos. Así es de que si tú te pones a predicar arrepentimiento para salvación, el diablo va contra ti. Pero ponte en el domicilio, en la casa de Dios. Cámbiate de domicilio. Ya no vivas más en el ministerio que tú habías creado para tu fortaleza y tu nombramiento como pastor. Ahora, con humildad, ve a la presencia de Dios y ahí habita en su presencia, y ahí te tiene que ir a buscar el diablo, en la presencia de Dios de aquí en adelante. Y él tiene que enfrentar primeramente a Dios antes de enfrentarte a ti, porque Dios cuidará de ti si tú estás trabajando para la gloria de su nombre. Sí vendrán dificultades, problemas y tantas cosas, pero no vas a caer porque estás cimentado en Cristo Jesús. Si tú empiezas a fortalecerte en Dios y a conocer verdaderamente a Dios y estar en obediencia a su voluntad, Dios no te desamparará. Sí, te digo, vendrán pruebas y luchas, porque tu fe será probada como el oro con fuego, pero Dios cuidará de ti, y esto te lo garantizo. Podemos ver cuando se empieza a hablar del evangelio, se habla de Juan el Bautista, un hombre que empezó a predicar el pecado, confrontó a la humanidad con el pecado y predicó el arrepentimiento, y le costó la cabeza. Y tú me puedes decir, entonces, ¿dónde está el cuidado de Dios si le cortaron la cabeza? El cuidado de Dios no consiste en el cuerpo. El cuidado de Dios consiste en el alma, porque el diablo podrá derribar y destruir tu cuerpo, pero tu alma no la tocará, y tendrás la vida eterna viviendo en tu alma, en la presencia de Dios, que tu espíritu un día dejará este cuerpo y será llevado a la presencia de Dios. Por eso no nos debemos de preocupar en demasía
en totalidad del cuerpo físico. Debemos de ocuparnos en lo espiritual, saber que Dios está guardando nuestra alma y que nadie la tocará. Vamos a empezar a conocer a Dios verdaderamente. Vamos a ver en el libro de Job, para que Job nos enseñe cómo conocer a Dios verdaderamente. Vamos a empezar ahí, vamos a terminar en el libro de los Hechos, que Pablo nos va a terminar hablando acerca del conocimiento verdadero de Dios. Job en su palabra, en el capítulo 42 del versículo 1 al versículo 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Vamos a poner atención aquí. Gloria a Cristo Jesús. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, siendo un hombre justo sobre la tierra, dice la Escritura, que estaban Dios y los hijos de Dios reunidos, y el diablo pasaba por ahí, y Dios le llama y le dice: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y el diablo, él le dice que nunca había hablado mal de Dios, que era un hombre justo, que no había otro como él en la tierra. Y el diablo le responde: sí, pero es que tú le has bendecido el trabajo de sus manos y has cercado, dice él, todo lo que tiene. O sea, el diablo no podía penetrar porque había un cerco de Dios, de protección en lo que Job tenía, en su familia y en él. Y el diablo le dice a Dios esto. Dice: pero quítale lo que tiene y a ver si no blasfema en tu propia presencia. Dios le permite al diablo que le quitara a Job lo que él tenía, pero que no tocara su alma. Fue y le quitó todo: su riqueza, sus bienes, sus tierras, sus ganados, sus casas, sus hijos. Todo le quitó el diablo a Job. Y él decía: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y no atribuyó ningún mal en todo esto a Dios. Nosotros, ¿cuántas veces decimos: Dios me está haciendo pasar por esto? Job no lo hizo. Dice que él no atribuyó ningún mal a Dios en esto. Después volvieron a reunirse los hijos de Dios, vuelve a pasar el diablo, Dios lo vuelve a llamar, le vuelve a decir que se ha considerado a su siervo Job, que era un hombre íntegro y justo, que no había otro sobre la tierra como él. Dice que le tocara en la carne y a ver si ahora sí no blasfemaba en la propia presencia de Dios, acerca de Dios. Y Dios le da permiso que tocara la carne de Job, pero que no tocara su alma. Y viene y lo hace. Job perdió todo, acabó con todo lo que tenía el diablo. Le trajo enfermedad durísima, fuertísima. Era un hombre bendecido, próspero, que no había otro como los orientales de la tierra tan ricos como él. Dice que sus haciendas eran muy grandes,
tenía muchísimo ganado. Tenía ovejas, vacas, bueyes, asnos, criados, tierras, tenía en abundancia. Y era un hombre íntegro y justo sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que él cada día ofrecía holocausto a Dios por si acaso uno de sus hijos había pecado. Él estaba en constante intercesión por su familia, rogándole a Dios misericordia, que si alguno de ellos había hecho mal, Dios les perdonara y los corrigiera en amor y los tuviera en sus caminos. Era un hombre íntegro y justo, que no había otro como él sobre la tierra. Qué hermosa palabra de Dios. Pero él perdió todo, inclusive a sus hijos. Y él ofrecía holocausto cada mañana a Dios. Dice la palabra de Dios que es un hombre íntegro y justo. Y podemos entender qué bárbaro este hombre, el único casi sobre la tierra que conocía a Dios. Él tenía una vida espiritual perfecta. Pero él mismo, a lo que acabamos de leer al final del libro de Job, en el último capítulo, del versículo 1 al versículo 6, empieza a hacer declaraciones. Y en el capítulo 5, él declara: de oídas te había oído. Dice: de oídas te había oído. Ahora yo decía que hay quienes conocen al Dios de a la palabra de Dios conocen, mas no conocen al Dios de la palabra. Conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Y así estaba Job. De oídas le había oído, dice, pero mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo que pasar por una situación difícil, angustiante, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de lucha, porque inclusive su esposa le decía que renegara en contra de Dios y se muriera, porque ya lo veía mal, y le decía: ya tú reniega en contra de Dios y muérete. Mas él no le hacía caso. ¿Por qué? Porque él conocía que Dios sabía lo que hacía. Hasta que él reconoció totalmente la voluntad de Dios y conoció a Dios totalmente. Al Dios vestido en santidad y pureza. Al Dios que está sentado en su trono de gloria. Al Dios que es toda majestad y autoridad, que reina en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Al Dios que está vivo, al único Dios verdadero, al único Dios perfecto y santo, al Santo de Israel conoce Job. Por eso ahora dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ahora Dios se le puso enfrente de él, no físicamente, sino espiritualmente, para que reconociera ahora la majestad de Dios. Es preciso que en estos momentos cada uno de nosotros, si tú eres un ministro de Dios, empieces a buscar a Dios en su santidad. Que Dios se revele a ti, porque eso hizo Jesucristo, y lo hizo Dios a través de Jesucristo con Pablo. Dios se le reveló, él lo dijo: Dios se me reveló. Pero dice: pero ahora Dios se revela en mí. Primero Dios se le revela a él, y después Dios es revelado en él. Gloria a Cristo Jesús. Hermosa palabra de Dios que tiene vida. La gloria sea para él. Dios tiene que ser revelado en tu corazón, en tu vida perfectamente. No tienes que tener una memoria excepcional, que rápidamente devores las escrituras y ya las tengas para siempre en tu mente. ¿Qué importa que en el momento que tienes que hablar de ellas, Dios te dé la palabra? Porque Él lo dice así: no se preocupen qué es lo que han de decir, porque en el momento que tengan que hablar, yo os daré lo que tengan que hablar.
Y así es Dios, gloria a su nombre. La confianza que debemos de tener en Dios es lo principal. No debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestra mente privilegiada. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Primero tenemos que buscar al Espíritu de Dios para que nos lleve delante de la presencia de Dios, y debemos de buscar a Dios en oración, guiados por el Espíritu Santo, y en estos momentos empezar a pedir a Dios que Dios nos revele su voluntad para poder transmitir a nuestros hermanos su voluntad. Cada día que vayas a predicar, haz esto, porque si no, tú irás con tus propias fuerzas y llevarás un mensaje que no es del corazón de Dios. Dios quiere trabajar contigo si tú estás dispuesto para que Dios trabaje en ti. Pero darle la oportunidad a Dios. No lo hagas a un lado a Él. Conoce a Dios. No nomás la palabra de Dios, también conoce a Dios. Puedes decir: mas ahora mis ojos te ven. Antes te había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Como lo dijo Job. Y él dice, fíjate lo que él dice: me aborrezco. Dice: por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué dice Job esto si él no hizo cosas malas ni perversas? Dice la palabra de Dios que es un hombre íntegro y justo, y él dice: mas ahora, dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué dice Job esto? Porque él se humilló. Él creía que conocía a Dios, pero él había escuchado de Dios y tenía una ligera idea de lo que era Dios, pero no lo conocía totalmente. Por eso él dice que de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había una diferencia enorme. Tenía una claridad perfecta de Dios en su vida, y la presencia de Dios en su vida estaba en él ya. De ahí en adelante Dios lo prospera 7 veces más en todo lo que él tenía, en hijos, en bienes, en años, en tantas cosas. Gloria al Señor, porque Dios es grande. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 26 del libro de Hechos. Gloria a Cristo Jesús. Del versículo 1 al versículo 20. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leerlo todo. Es un poco largo, pero vamos a dar un poco de prisa para comprender la Escritura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 26. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificar conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivía fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que haya de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre
vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los testificados. Yo había dicho que íbamos a leer completamente el capítulo, pero vamos a dejarlo a la mitad, aquí. Saulo estaba preso, lo querían matar, porque él era un hombre que era fariseo de fariseos, dice. Y él perseguía a los cristianos, y cuando los mataban, dice que él daba su voto. Él los golpeaba, los torturaba en las sinagogas y los hacía blasfemar el nombre de Cristo. Y dice que él, enojado hasta el extremo, perseguía a los creyentes, hasta que una vez dice que iba con poderes, esto era con permisos que le dieron las autoridades y los sacerdotes para que persiguiese en todos los lugares a los cristianos. Y dice que él iba camino a Damasco, cuando de repente un grande resplandor los rodeó, uno que sobrepasaba la luz del sol. Y él dice que comenta que cayó a tierra, y que escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta, dice: ¿quién eres, Señor? Dice: soy Jesús a quien tú persigues. Jesús ya no estaba en la tierra, Jesús ya había subido al cielo, ya había sido crucificado, había resucitado y había estado por 40 días más aquí en la tierra, y después había ascendido al cielo, llevado por sus ángeles a su trono de gloria. Mas sin embargo, él le dice: soy Jesús a quien tú persigues, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y él perseguía a la iglesia de Dios. Y él le contesta y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿qué quieres, Señor? Pablo le dice: ¿qué quieres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, dice aquí, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este es lo principal en el llamamiento del ministerio. Primeramente, Dios nos tiene que abrir los ojos a nosotros. Así como Pablo perdió la vista, nosotros no tenemos vista hasta que Dios nos abra los ojos a nosotros. Y después podemos abrir los ojos de aquellos que están ciegos para que se conviertan de la potestad de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dios nos está llamando a esto y nos dice que abrir ojos a personas que tienen ojos, pero no se refiere a ojos físicos, sino los ojos espirituales. Y son los ojos que constantemente la mayoría de los predicadores y de los creyentes, de los cristianos, tenemos cerrados. Hoy en este día, Dios quiere que le digamos: ¿qué quieres, Señor? Como le dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres, Señor? Él nos va a decir que nos levantemos y nos va a fortalecer, nos va a bendecir y nos va a enseñar y nos va a abrir los ojos, porque Él es el poderoso de Israel, el santo y el eterno Dios, el vivo Dios de los ejércitos, quien pelea las batallas por nosotros. Él es el vencedor y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios en esta hora quiere que tú quites tu orgullo, tu vanidad, tu prepotencia que tienes, y que vengas a Él y que te humilles ante Él para que Él abra tus ojos, que le reconozcas, que ya no nomás de oídas le conozcas, sino que ahora tus ojos le vean, porque Él te va a abrir los ojos. Dios habla de abrir los ojos en esta escritura, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 18, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice el Señor, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al Señor. Qué hermoso que el Señor quizás te confrontó hoy, pero Él te dice que vas a recibir herencia entre los santificados, y ahora verdaderamente verás al Señor con tus ojos espirituales. La palabra de Dios cobrará vida de una manera diferente, de un sentido diferente en tu vida y en tu corazón. Verás que lo que la palabra de Dios dice en la Escritura tiene sentido, y que lo que Dios quiere es estar en tu corazón, en tu vida presente, verdaderamente, que tú le des la oportunidad a Él de que Él obre en ti, no que le tengas ahí marginado en el rincón de tu corazón, no, sino que Él dirija y gobierne tu vida constantemente y perfectamente. Dios quiere para ti la salvación y la vida eterna. Él lo dice, que Él quiere que tengas herencia entre los santificados en el reino de los cielos. Quiero que en esta hora dispongas tu corazón para que tus ojos te sean abiertos, para que ahora veas al Dios de la palabra, que lo conozcas verdaderamente. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios haga su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Padre, vengo a ti, Señor. Yo ya he compartido lo que tú me diste para compartir en este día. La gloria es para ti. Ahora te toca a ti, Señor. Trabaja en sus corazones. Enséñales que tú eres el Dios de la palabra, el santo y bendito Dios verdadero. Manifiéstate a ellos en el Dios y en el Jesucristo de la santidad en la cual estás. Tú estás en perfecta santidad, Jesús. Manifiéstate así ahora a ellos.
para que ellos entiendan que eres santo y perfecto y glorioso, Padre, en Cristo Jesús. Abre sus ojos, Padre. Toca sus corazones. Quita de ellos el orgullo y la vanidad, la prepotencia, todo lo que ellos deseaban de tu ministerio, de cosas terrenales. Quítalo, Señor. No se preocupen por lo que Dios les va a quitar de las cosas terrenales. Él cuida de nosotros. Él nos da lo que necesitamos. Él no nos desampara. Confía en Dios y entrégate a Él y sírvele a Él de una manera verdadera, de una manera perfecta, que Él te conozca como un hombre obediente y puro, que tú quieres hacer su voluntad, para que Él venga a tu vida de una manera maravillosa. Que tus caminos ahora sean los caminos del Señor. Que tus ojos vean por sus caminos. Que tus ojos sean abiertos y miren los caminos del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Que abras tus ojos espirituales y que camines por sus caminos. Escucha al Señor en esta hora. Él te está haciendo entender que quiere hacer cosas grandes en tu vida y que quiere poner verdaderamente tu nombre en el libro de la vida para que tengas herencia con los santos, porque ahora tus ojos le verán. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Es una palabra fiel y verdadera, viva, Señor, más cortante que una espada de dos filos. Yo sé que esta palabra está penetrando, Señor, y va a cobrar vida. Que penetre, Señor, a lo más profundo, Señor, donde sea necesario. Que corte lo que tenga que cortar, Señor. Y tú purifica, Padre, lo que tengas que purificar. Santifica lo que tengas que santificar en nuestras vidas, Padre. Haznos siervos útiles, Señor, para que no tengamos que decir: mi Señor tarda en venir. No, Señor, sino para decirles: el Señor no tarda en venir, arrepiéntanse, porque si no se van a quedar y se van a ir al lago de fuego. Señor, queremos ser siervos útiles, llevar el mensaje del arrepentimiento, porque Jesucristo viene. Él está a las puertas y viene por su iglesia, que se está preparando y que ya está preparada para recibir al Rey de Gloria, al Jesucristo, al Santo, al Eterno, al perfecto y glorioso Dios en Jesucristo. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y escuchen la voz de Dios, escuchen a Dios y abrácenlo. Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas. Que Dios les bendiga.